20 años de crítica de la cultura y del arte. ¿Sí? En este 2020 celebramos ese nacimiento de este espacio que he llamado Vistazos Críticos. Y vale la pena recordar que Vistazos Críticos nace en un momento donde la crítica de arte en Colombia estaba dando un tránsito, dejando atrás esos grandes nombres de José Hernán Aguilar, Carlos Eduardo Serrano y también Carolina Ponce de León, y abriendo paso a una especie de crítica hegemónica desde otros centros de poder vinculados justamente a espacios institucionales. Es decir, no había crítica independiente. ¿Sí? Y recordaba justamente como un espacio en ese momento creado por José Roca en online, llamado Columna de Arena, un espacio muy interesante editado por Pat Brinder en Alemania, en ese portal que se llamaba Universe in Universe. Frente a eso no había otra posibilidad de generar una discusión amplia. Se generó otro espacio interesante que se llamó Ojo Crítico, que dio paso más adelante a lo que sería esfera pública. Y en ese momento pues no había, y la red estaba cobrando mucha fuerza, digamos, el mundo de la internet estaba cobrando un auge, comenzaba este nuevo milenio, y por lo tanto era imperioso generar otras voces independientes. Yo estaba regresando al país desde Francia, de donde estaba viviendo, regresaba a trabajar en la Universidad Javeriana por un periodo en el departamento de estética, invitado por Iliana Hernández para trabajar en ese proyecto, y estuvimos ahí atentos a lo que estaba pasando en el medio cultural, y noté realmente que había una ausencia real de lo que yo había descubierto ya en la Universidad de la Sorbona, que era la crítica realmente muy vinculada a la tradición de la escuela de Frankfurt, ¿sí? A esa crítica, ¿sí? Es decir, que no existía en ese momento, al menos lo pensé yo, en el país. Por eso creé ese espacio que se llamó Vistazos Críticos, que ha tenido muchos momentos de más intensidad que otros. Y me permito recordar el momento inaugural de por qué nació esto. Y yo decía lo siguiente, en ese momento escribía lo siguiente. Decía, Vistazos Críticos nace de la necesidad de configurar lo que he denominado una crítica crítica. Por lo tanto, estará fundamentada no solamente en la descripción, sino también en el análisis y la evaluación de las diferentes manifestaciones artísticas contemporáneas. Considero pues la crítica como ese vistazo que no se instala en la superficie, es decir, superficial, sino que va mucho más allá de las apariencias. En este sentido, se debe entender el vistazo como Michel Foucault lo muestra, como ese punto central y decisivo y esencial que va derecho y escoge, y la línea que traza con un movimiento opera en un instante la división de lo esencial. Va, por lo tanto, decía Michel Foucault, más allá de lo que se ve. Las formas inmediatas de lo sensible no lo engañan, porque sabe atravesarlas. Es por esencia destructor de mitos. No lo contrario, agrego yo. Esto Michel Foucault lo menciona en su famoso estudio La naissance de la clinique, el nacimiento de la clínica, ¿sí? Donde el ojo de clínico, de aquel que observa, va mucho más allá de esa sintomatología superficial de las cosas. Esto es la esencia, a mi juicio también, leyendo a Foucault, sobre lo que es realmente la crítica crítica. Vistazos Críticos pretende ser entonces, decía yo, en esta manera de manifiesto, ser ese no lugar o atopía en el cual se podrá crear el vínculo entre el espacio público y el espacio crítico. No hay que olvidar que la crítica nace con el espacio urbano, con la polis de los griegos. Es justamente el espacio público o ágora y las reglas del agón
que permiten el ejercicio crítico. Aquí yo recuerdo a Gilles Deleuze cuando habla justamente en qué es la filosofía sobre las reglas de Lacan. De manera que con este espacio se enriquecerá el espacio crítico y cultural, que vuelvo e insisto, no es privado sino público. Para mí la crítica no tiene sentido si está atada a intereses privados. La crítica es una polifonía, es un cruce de varias voces. Por lo tanto, este vistazo crítico está expuesto a las diferentes voces que deben componer toda crítica. Con una intensidad de 1 o 2 vistazos mensuales daremos cuenta de las diferentes manifestaciones del panorama cultural que se desarrollen en nuestro medio. Esto ha ido cambiando, por supuesto, ¿sí? En el tiempo, en esos 20 años que ya se acumulan, ya hayan acumulado. ¿Sí? Esperamos hacer una buena selección de esto. Estamos en ese momento en un trabajo editorial para reunir esto y sacar una publicación a manera de libro de estos 20 años de vistazos críticos que ya se han acumulado. Es un buen ejercicio que se ha hecho en la red. Ahora pasa un segundo momento de trabajo editorial muy exhaustivo y riguroso, con corrección de estilo, etcétera, etcétera. Y por supuesto estaremos en algún momento haciendo el lanzamiento de este proyecto editorial. Entonces es bastante interesante, digamos, recordar como una aventura que nace como un deseo de generar una apertura de espacios hasta cierto punto restringidos y manipulados, monopolizados desde la cuestión del poder cultural. ¿Sí? En Bogotá, solamente por hablar del caso bogotano, era un triángulo perfecto entre el Museo de Arte Moderno, la Luis Ángel Arango, no, el museo ya estaba realmente venido a menos, es la Luis Ángel Arango, lo que va a ser más tarde IDARTES, ¿sí? En ese momento era la Secretaría de Cultura y Turismo de Bogotá, y también el Ministerio de Cultura. Entonces ese triángulo de las Bermudas, como yo decía, que nada se movía y se mueve incluso hoy sin la venia de quienes están ahí, aunque en ese momento, terminando los años 90 y comenzando ese nuevo milenio, fue un momento álgido. Y pues en esos momentos estaban en una transformación bastante importante de lo que era el Salón Nacional de Artistas. Fuimos pocos a intentar defender la figura del Salón Nacional de Artistas y por obvias razones, porque es un espacio creado por Jorge Eliezer Gaitán, y en ese momento, en esas discusiones que se abrían de un lado a otro, recordemos que se hablaba por estos voceros del Triángulo de las Bermudas, ¿sí? Me refiero a Andrés Gaitán en el Ministerio de Cultura, estaba ahí con Ángel Sotelo, con Miguel Ángel Rojas Sotelo, Miguel Rojas Sotelo. También estaba José Roca en el caso de la Luis Ángel Arango, y del otro lado en el distrito estaba Jaime Cerón. Esto es algo que todavía hoy ellos siguen ahí, digamos, en esa especie de triángulo perfecto. Y pues yo encontraba que en una columna de arena que se envió en algo que se llamó el primer Foro Nacional de Artistas, donde se comenzaba a hablar del Salón Nacional, yo envié un texto que no fue publicado en su momento. ¿Sí? Entonces yo dije, pero ¿por qué no publican mi texto? Parecería que está a destiempo, pero estaba la discusión abierta y nunca me lo publicaron. Entonces eso fue como el motivo principal para abrir vistazos críticos. Dije, no, pero no hay que pedir permiso para decir realmente lo que uno quiere decir. Y entonces justamente el texto que yo envié, que nunca me publicaron, se llamaba ¿Y del Salón Nacional de Artistas qué? Y comenzaba con un epígrafe que era de Joubert. Decía, la abeja y la avispa chupan de las mismas flores, pero las dos no producen la misma miel. Lo que inicialmente surgió como un rumor que se levantó con el polvo de las envejecidas calles de la Candelaria de Bogotá, las mismas que nos llevan a la Biblioteca Luis Ángel Arango hasta el Instituto de Cultura y Turismo, pasando por el Ministerio de Cultura y la Plaza de Bolívar, parece ser hoy un hecho. El Salón Nacional de Artistas ha muerto. Al menos eso podemos deducir después de un año de intensos intercambios de punto de vista,
de foros, ASAP y simposios como el de la curaduría organizado por el Ministerio de Cultura a finales del año pasado. O quizás deberíamos decir siglo pasado, pues así podríamos afirmar que todo pasado fue mejor. Muchos han comenzado a llorar la muerte del salón, pues encontraban en él la oportunidad de oro, como dice Andrés Gaitán, asesor del Ministerio de Cultura, para encontrar un trabajo temporal, ya sea como crítico de arte, montajista, asesor, guía o tan solo para salir del anonimato. Otros al contrario se alegran, pues al fin se terminó con ese monstruo grande, símbolo del derroche presupuestal, del mal gusto y de la mal distorsionada imagen de la democracia participativa. Esto, por ejemplo, lo decía José Roca. Y se dice que el salón, no sé si debería escribirlo con minúscula, murió de muerte natural, pues en realidad ya estaba muy viejo y además olía a moderno. Aunque en un país como el nuestro lo más probable es que lo hayan matado. Además, un fin de siglo trae siempre un fin de cualquier cosa. Sea lo que sea, hay que acabar con algo para comenzar con otra cosa. Así se asegura lo in de la jerga post. En fin, sea lo que sea, al parecer lo que viene es altamente interesante. Las curadurías investigativas, que por cierto no es nada nuevo en el contexto mundial del arte contemporáneo. He seguido muy de cerca desde que llegué al país y con mucha discreción todas las reflexiones que giraron en torno a dicho debate. En la columna de arena de José Roca, en la publicación del Ministerio de Cultura, en los periódicos que entre otras cosas no le han dado mayor despliegue a este asunto, en el foro de la SAP y los posteriores eventos sobre la curaduría. Es decir, alrededor de un año, tiempo prudente para pronunciarme públicamente. Y esto por petición de muchos de mis colegas y amigos que se preguntaban el porqué de mi silencio. Creo que algunas reflexiones se han tomado muy a la ligera, es decir, son carentes de profundos análisis del asunto, salvo contadas participaciones muy lúcidas, por cierto, como las de Beatriz González, con el rigor que la caracteriza, Lucas Ospina, Diana Beister, María Elvira Iriarte y Carlos Jiménez principalmente. Estos coinciden en algo fundamental a mi juicio. El asunto de la cultura es un asunto más complejo. A tal complejidad yo agregaría las estrechas relaciones socioeconómicas y por ende políticas que rigen todo sistema. Mi participación pues no va a ser así de corta, a riesgo de aburrir a los navegantes de Internet, pero creo que cuando se habla de reflexión debemos tomarnos un tiempo y espacio prudencial para ello. De manera que he decidido echar varios vistazos críticos al asunto. Vistazo en el sentido en que Michel Foucault lo entiende, como ese punto central y decisivo que va derecho, escoge y la línea que traza con un movimiento opera en un instante la división de lo esencial. Va por lo tanto más allá de lo que se ve, las formas inmediatas de lo sensible no lo engañan porque sabe atravesarlas. Así iniciábamos justamente vistazos críticos hace 20 años, generando un debate, generando una postura crítica, alejándonos de ese comité de aplausos tan frecuente en Colombia, un comité a mi juicio bastante ladino y que despojaba realmente de la contundencia crítica de lo que es realmente la crítica. ¿Sí? Y esto se fue alimentando de otros espacios donde se comenzó realmente a ejercer una crítica de arte. Llegaron otras voces que se expresaron en otros espacios y a mi juicio esto era bastante sano. A esto le seguía un texto que se llamó Reflexiones sin espejo o consenso cultural, que está ahí en la red, ¿sí? Que era una crítica fuerte a las post-reflexiones sobre el Salón Nacional, esta famosa publicación, muy buena por cierto, publicada por el Ministerio de Cultura en ese momento. ¿Sí? Y terminaba yo justamente viendo cómo la importancia de conservar un espacio como el Salón Nacional, que fue transformado en lo que hoy se ha transformado, ¿sí? En una especie de gran salón que no tiene ya nada, solamente el nombre, ¿sí? Donde se invierte muchas grandes sumas de dinero, donde se premian, como decía yo más adelante, a los curadores en detrimento también de la real participación y visibilidad de los artistas, ¿no? Entonces, 20 años arrancamos con ese gran debate del Salón Nacional de Artistas.